Y el título de esta palabra es Manteniendo mi libertad en Cristo. Manteniendo mi libertad en Cristo. Esta frase yo creo que cada uno de nosotros nos puede traer diferentes ilustraciones. Si una persona, por ejemplo, fue libre de una adicción, mantener su libertad, ese es el tema, ¿verdad? No necesariamente el proceso de desintoxicación, que ha de ser terrible y muy fuerte, mas sin embargo el salir y el poder experimentar el mundo real, el poder volver a tu barrio, poder volver con tus amigos y mantener esa sobriedad, eso se convierte en un reto. ¿Cuántos entienden de lo que hablo? Y también en el Señor es bien importante que yo pueda mantener mi libertad en Cristo. La palabra nos enseña que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, amén. Y aún así, y a manera de ejercicio espiritual, de amor, de humildad, de cuando en cuando es bueno que tú y yo recordemos de dónde Dios nos sacó, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida o vemos personas en nuestra propia condición en la que estuvimos y no solamente ya no tenemos compasión porque sabemos lo que se siente estar ahí, sino que a veces nos volvemos jueces de esa persona. Cuando se nos olvide, tenemos la memoria frágil de recordar que nosotros estuvimos así o a veces incluso hasta peor. Y nuestro corazón va formando como una capa de que como ya tengo rato bien, qué mal que la gente está en uno que se decida, sí. Pero a veces se nos olvida que no ha sido nuestra fuerza ni nuestra capacidad, ha sido el Espíritu Santo. Amén. Entonces, qué importante es que yo practique esto como una terapia, donde yo pueda recordar cuando empiecen esos niveles de arrogancia a subir, porque nosotros nos conocemos y sabemos cuando ya estamos actuando muy parecidos a aquella versión de nosotros mismos que hemos tratado de dejar. Y cuando esa versión de nosotros mismos o esa vieja Silvia empieza a resurgir, es entonces cuando yo me doy cuenta que necesito llevar a la cruz todos esos proyectos que Él ha puesto en mis manos. Qué importante es recordar de dónde me sacó el Señor, qué hábitos dañinos he dejado, cómo ha cambiado mi manera de hablar, mi manera de reaccionar ante la ofensa, mi manera de relacionarme con otros. Todo eso no solamente es dejar hábitos malos o visibles, sino cómo aparentemente los cambios que más notan las personas a nuestro alrededor son cuestiones ya más visibles, ¿no? de cambios de vida. Mas sin embargo el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestro interior. Y nos damos cuenta, su obra tiene un trazo indeleble en nuestro corazón al momento de cómo reaccionamos a ciertas circunstancias. Y es ahí donde podemos tener gozo de decir gracias Señor, porque ya no soy la misma persona que era antes. Aún y con todas las personas que me tuve que echar de enemigos, porque no querían que yo experimentara una vida nueva. Estaban cómodos con mi versión, que criticaban también. Mas sin embargo, ahora yo he podido caminar contigo y me has permitido avanzar. Lo hacemos y realmente nos damos cuenta que hemos avanzado, como les digo, sin duda por la gracia de Dios, pero podemos caer en un punto muy peligroso y aquí es donde yo quiero que pongas atención. Hay un punto muy peligroso en el peregrinar o en el caminar de todo creyente y ese es el punto de estar en la mitad. Voltea con el que está a tu lado y dile, en la mitad. Y te voy a explicar. Estar en la mitad significa que ya no estoy en el punto de partida, pero tampoco donde Dios me quiere poner. ¿Sí? O sea, ya avancé y todo, pero también sé que no he llegado al punto donde Dios me quiere tener. Por ejemplo, imagina, o a lo mejor lo has experimentado, que una persona pues por inspiración profética, un enviado de Dios, habla tu vida y te dice el Señor te va a usar en tal o cual área. O tú mismo a través de tu búsqueda personal has ido encontrando como pistas de esa vocación con la cual vas a servir al Señor, ¿verdad? Pero todavía no estamos ahí, sino que estamos en el proceso, estamos en la forja del carácter. ¿Sabes que hay una frase que es muy real que dice que una persona llena de dones y talentos, pero sin un carácter rendido al Señor, sin un carácter moldeado, es un peligro? Porque a lo mejor sí tiene muchos dones espirituales, pero como su carácter no ha sido forjado, no ha sido moldeado, no ha sido moderado,
esa persona a veces se convierte en un peligro en potencia. Por eso es que tú y yo tenemos que siempre buscar la forja y el crecimiento del carácter. ¿Cuántos me siguen? Entonces, quiero decirte, estamos ahí en ese punto muchas veces. No, o sea, ya no estoy como estaba. O sea, definitivamente no, he avanzado y todo, pero también sé que no estoy todavía donde Dios me quiere llevar. ¿Y qué hago en ese proceso? Ahora, con esto no quiero decir que alguien que ya haya alcanzado, por ejemplo, un pastorado, ya la libró, ya no está en la mitad. No, porque siempre Dios te va a poner otros retos y siempre Dios te va a estar impulsando a otras esferas de crecimiento para su gloria. Entonces, quiero que no nos equivoquemos en el sentido de que si hemos sido salvados, si hemos sido sanados, si hemos sido liberados, si hemos sido procesados por Dios, no es únicamente para lograr una mejor versión de nosotros mismos, sino que es para que yo pueda llevar a otros al conocimiento y al perfeccionamiento. Ese es el proyecto de Dios en mi vida. Muchas veces nos conformamos con el punto de que ya soy mejor, creo que he mejorado en estas áreas y ya. Pero no, ahí no termina todo, al contrario, es el inicio de aquello para lo cual Dios te está preparando y te estuvo moldeando todo ese tiempo. Amén. Por ejemplo, yo puedo ver en la palabra, dice en Mateo 8:15, que una vez la suegra de Pedro estaba enferma. Y obviamente la palabra habla en sombras y figuras, ¿no? Y dice Mateo 8:15 que cuando Jesús, estoy parafraseando, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro en los evangelios, la palabra nos enseña dos palabras, valga la redundancia, importantes. Dice que cuando fue sanada, dice que se levantaba y les servía. Ese era lo importante. Entonces eso quiere decir que cuando Dios me sana a mí, es para que yo me levante y le sirva a otros, ¿verdad? No es para que yo me quede con esa sanidad egoístamente y únicamente ya me dedique, ahora sí hasta que ya me muera o hasta que Cristo venga y esté bien a gusto. No, sino que yo tengo que llevar esa sanidad a otros. Tengo que llevar esa libertad a otros. Tengo que ayudar a otros a salir de las cuevas y de las prisiones que el Señor me ayudó a salir. Amén. Y ¿sabes algo? A veces decimos, no, pues es que no quisiera, yo sí estoy bien. Pero realmente si nunca has experimentado lo que es realmente caminar en tu vocación espiritual y dar a otros de lo que de gracia recibiste, realmente no has experimentado el gozo completo. Es un gozo inefable, es un gozo que no te lo da nada en este mundo, en esta tierra, el saberte útil para Dios. El saber que hiciste la diferencia con esa palabra, con ese saludo, con esa oración por alguien. El saber que fuiste el punto de inflexión en la vida de alguien que iba directo al precipicio y que el Espíritu Santo te usó, realmente no hay gozo más grande. Y yo te invito a que explores en tu corazón y te pongas y digas, Señor, ok, hasta donde voy ahorita, independientemente, sin comparaciones, porque cada quien lleva un proceso distinto y una velocidad distinta, ¿verdad? Pero donde yo, Silvia, yo pon tu nombre ahí, donde yo estoy, ¿qué puedo hacer con lo que ya he sido sanada, restaurada, liberada, para tratar que otros también puedan alcanzar ese gozo, puedan alcanzar esa bendición? Entonces, qué importante es recordar esto, es clave, que Dios me sanó para llevar a otros ¿a qué? Al conocimiento y perfeccionamiento. Unos ya van a conocer al Señor, pero ahí no empieza no se termina, al contrario, es el inicio, como les digo, de ser perfeccionados en el Señor. ¿Y qué es lo que usa la palabra? ¿Qué es lo que dice en Efesios 4:11 que usa el Señor para perfeccionar a los santos? A ver si se acuerdan. La mano ministerial, que tiene 5 dedos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los componentes de la mano ministerial? Pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, y me está faltando uno, profetas. Son 5. Y dice que estos ministerios ayudan al perfeccionamiento de los santos. O sea, ya fui justificado y salvado, pero tengo que ser perfeccionado. O sea, la salvación esa no me la quita nadie porque dice la palabra, no es por obras. Y por eso es que muchas personas en ignorancia dicen, pues ya la hice, no es por obras, o sea, ya todo Dios lo hizo, sí. Pero ahí entonces estamos en el punto de ser perfeccionados, ¿sí? Este camino es de ser perfeccionados. Cuando yo soy perfeccionado, el equivalente a ser perfeccionado es ser corregido, pudiera ser, ¿verdad?
Porque si una persona está incorrecta en algo y yo la corrijo, le estoy ayudando a que se asemeje más al modelo de Dios para su vida. Entonces, el perfeccionamiento jamás podrá venir sin incomodidad. El perfeccionamiento jamás podrá venir si yo no me atrevo a salir de mi zona de confort. El perfeccionamiento no va a venir si yo no permito que otros, Dios los use para moldear mi vida conforme a la imagen de Cristo. Y a veces ese moldear involucra también quebrar. ¿Se acuerdan aquella parábola o alegoría que usa el Señor en Jeremías, donde lo lleva a un taller de un alfarero y le dice: Jeremías, ve al taller del alfarero? Y fue a un taller y le dice: obsérvalo. Y dice que vio al alfarero que tenía una pieza en sus manos, pero dice que de pronto la quebró porque no estaba quedando como él quería. Y esa es la bendición del barro, que tiene la capacidad de que aparentemente, una vez que fue formado, antes de entrar al horno, por supuesto, si no ha quedado como quiere el artesano, lo puede quebrar y volver a moldear. Y a veces así sucede en nuestra vida. Muchas veces tenemos que entrar en procesos de ser quebrados y son bien dolorosos. Yo creo que cada uno de nosotros, si ha vivido ese proceso, lo sabe identificar perfectamente, porque fue un antes y después en tu vida. Porque fue bien doloroso, pero ahora puedes saber que si no hubieras tenido ese proceso, quién sabe dónde estaríamos tú y yo en este tiempo. Y a veces son procesos así, a veces son procesos de embellecimiento y ya la llevamos. Ya está la vasija como la quiere el artesano, mas sin embargo ahora tiene que entrar ¿a dónde? Al horno tiene que entrar. Y esa es otra siembra, ese es otro proceso. Y recuerda, amado, que si tú te encuentras en el horno, hay un cuarto semejante al Hijo de los Dioses que está contigo. Dice la palabra que te vas a negar, te vas a pasar por ríos, pero no te vas a ahogar. Y vas a pasar por lumbre, pero no te vas a quemar, porque el Señor está en ti. La llama no va a arder en ti, pero tenemos que mantenernos. Amén.